La crianza de los hijos es una de las tareas más desafiantes y gratificantes que podemos enfrentar en la vida. Sin embargo, a veces la paciencia se agota y los valores parecen desvanecerse en el caos del día a día. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía milenaria, puede ser el ancla que nos mantiene centrados. ¿Te imaginas criar a tus hijos basándote en la sabiduría de los grandes filósofos? Es posible y más simple de lo que parece. 1. Sabiduría en griego, phronesis. Enseñar con el ejemplo es clave, pero la sabiduría va más allá de ser el papá que todo lo sabe. Es guiar a nuestros hijos a tomar decisiones correctas, incluso cuando no estamos allí para aconsejarles. Los padres pueden compartir momentos cotidianos de toma de decisiones, como elegir el juego adecuado o decidir cuándo disculparse, y usarlos como oportunidades para enseñarles cómo pensar críticamente y reflexionar sobre sus acciones. Marco Aurelio diría que no se trata de acumular datos o hechos, sino de saber qué hacer con ellos. Para los padres, la sabiduría es guiar a los hijos con claridad y propósito, ayudándolos a tomar decisiones correctas, no porque se les imponga una autoridad, sino porque entienden el porqué detrás de esas decisiones. En la vida diaria, los niños constantemente buscan ejemplos, observan más de lo que escuchan. Marco Aurelio hablaba sobre ser el modelo de lo que deseas ver en los demás, y esto es fundamental en la crianza. Un padre sabio no se muestra como alguien perfecto, sino como alguien que reflexiona sobre sus errores y los utiliza para mejorar. La sabiduría no está en evitar equivocarse, sino en reconocer los errores y aprender de ellos, mostrando a los hijos que este proceso es natural y esencial. La perfección del carácter es esto: vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensión, dijo Marco Aurelio. Aplicado a la paternidad, significa enseñar a los hijos que lo importante no es la cantidad de cosas que hacen, sino la calidad de sus acciones, la atención que prestan a cada momento. Un padre sabio ayuda a sus hijos a valorar el presente, a reflexionar sobre lo que realmente importa y a distinguir entre lo que pueden controlar y lo que no. Además, el sabio entiende que no puede proteger a sus hijos de todas las dificultades, pero sí puede prepararlos para enfrentarlas con claridad mental. Les enseña que los desafíos son oportunidades para crecer. Marco Aurelio diría que la adversidad es el fuego en el que se forja el carácter, y en lugar de evitarla, debemos afrontarla con coraje y comprensión. Para ser un padre sabio no es necesario tener todas las respuestas. De hecho, Marco Aurelio habría subrayado la importancia de la humildad. La sabiduría es también reconocer lo que no sabes. A veces, los padres pueden decir, no lo sé, pero lo importante es buscar el conocimiento junto a sus hijos, enseñándoles el valor de la curiosidad y el aprendizaje continuo. Así que, cuando pienses en la sabiduría, recuerda que es más que dar buenos consejos. Es mostrar con tus acciones cómo vivir de manera equilibrada, reflexiva y plena. La sabiduría y el control emocional, Marco Aurelio. Creía que nuestras emociones, si no se gestionan, pueden alejarnos de la claridad y la paz mental. En la crianza, los padres muchas veces enfrentan situaciones que provocan frustración, enojo o impaciencia, pero la sabiduría nos enseña a no dejarnos llevar por estas emociones momentáneas. En vez de reaccionar impulsivamente ante el mal comportamiento o las quejas de un hijo, un padre sabio respira, observa la situación y responde con calma y reflexión. En sus meditaciones, Marco Aurelio insistía en que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Aplicado a la paternidad, esto significa que lo que un hijo hace no debe definir la reacción del padre. Si un niño rompe un vaso, no es un ataque personal, es solo un evento. El padre sabio no reacciona con ira, sino con paciencia, utilizando el incidente como una oportunidad para enseñar responsabilidad, sin cargarlo de emoción negativa. El poder de las preguntas. Un aspecto clave de la sabiduría estoica es guiar a través de preguntas. Marco Aurelio probablemente diría que no debemos darles todas las respuestas a nuestros hijos, sino que debemos guiarlos a descubrirlas por sí mismos.
Un padre sabio invita a sus hijos a reflexionar, a pensar críticamente sobre sus acciones. En lugar de decirle a un niño qué hacer o qué pensar, es mejor preguntarle, ¿qué crees que podrías haber hecho diferente? O, ¿cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de tu amigo? Este enfoque no solo ayuda al niño a desarrollar su propio sentido de juicio, sino que también fomenta una mente abierta y reflexiva. Los niños que son alentados a pensar por sí mismos crecen con la confianza para enfrentar situaciones complejas y tomar decisiones correctas, lo que es el núcleo de la sabiduría. Punto número 2. Coraje en griego se dice, andreia. Criar a un hijo no significa hacer que nunca tenga miedo, sino enseñarles a actuar a pesar de ese miedo. Los niños necesitan entender que el coraje es esencial en los momentos difíciles, como enfrentar una pelea con un amigo o intentar algo nuevo. Este principio estoico les enseñará a afrontar las dificultades con valentía y confianza en sí mismos, mientras los padres refuerzan el valor de intentarlo, fallar y volver a levantarse. Desde la perspectiva de Epicteto, quien nos enseñaba que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra actitud hacia ellos. Para él, el coraje era la fuerza interior que nos permite actuar con rectitud, a pesar de las dificultades y el miedo. Como padres, podemos inspirarnos en estas enseñanzas para inculcar en nuestros hijos el valor de enfrentar la vida con valentía y serenidad. Epicteto diría, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase es clave para entender el coraje estoico. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar correctamente a pesar de él. Como padres, nuestro trabajo es enseñarles a nuestros hijos que las dificultades no son para temerlas, sino para aprender de ellas y fortalecerse. Epicteto enseñaba que todo lo que está fuera de nuestro control es irrelevante para la paz interior. Lo único que controlamos es nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra voluntad. En la crianza, esto significa enseñar a los hijos a distinguir entre lo que pueden controlar y lo que no. Si un niño tiene miedo de un examen, por ejemplo, no debe preocuparse por el resultado, algo que no está bajo su control, sino por el esfuerzo y la preparación que puede poner, lo que sí está bajo su control. El coraje de enfrentar lo desconocido. Para Epicteto, el coraje también estaba en la capacidad de aceptar lo desconocido sin resistencia. Los niños, por naturaleza, se enfrentan constantemente a lo desconocido. Nuevos amigos, nuevos entornos, nuevas experiencias. Un padre, según Epicteto, no debe proteger a su hijo de todas estas experiencias, sino animarlo a enfrentarlas con valentía. La enseñanza clave aquí es que la incertidumbre no es algo a lo que temer, sino algo que debemos aceptar como parte de la vida. Podemos enseñar a nuestros hijos que el coraje no siempre significa grandes gestos heroicos. A veces, el mayor coraje es atreverse a ser uno mismo, atreverse a ser honesto o a admitir un error. Epicteto diría que el coraje está en esas pequeñas decisiones diarias que requieren integridad, aunque no siempre sean visibles para los demás. Si este mensaje ha tocado algo en ti, suscríbete. Aquí encontrarás más herramientas para vivir una vida plena, tanto para ti como para tu familia. El coraje de la resiliencia. Otra enseñanza esencial de Epicteto es que los eventos externos no pueden dañarnos si no lo permitimos. Les diría a los padres que el coraje es enseñarles a los hijos a ser resilientes, a no dejar que los fracasos los definan. Si un niño no logra lo que esperaba, como perder en un juego o no obtener una buena nota, en lugar de hundirse, debe aprender a ver la oportunidad de mejorar. Epicteto enfatizaba la importancia de convertir la adversidad en una oportunidad para el crecimiento. En la crianza, esto significa que cuando los hijos enfrentan momentos difíciles, no debemos intentar eliminarlos o evitarlos por completo. Más bien, es nuestra responsabilidad ayudarles a entender que esas dificultades son parte de su desarrollo personal. El coraje está en mirar esos obstáculos a los ojos y decir, esto es duro, pero puedo manejarlo. Epicteto nos enseñaría que el coraje no es algo que se muestra de manera grandiosa,
sino que se vive en cada momento, en la forma en que enfrentamos lo inevitable y lo incierto. Como padres, nuestra misión es guiar a nuestros hijos para que enfrenten sus miedos, sus fracasos y las adversidades con una mente clara y una voluntad fuerte, sabiendo que lo que importa no es lo que les sucede, sino cómo responden a ello. Enseñarles que tienen el poder de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia es el mayor regalo que un padre puede dar a su hijo, y es la esencia del coraje estoico, según Epicteto. Vamos ahora con el tercer punto. Justicia en griego se dice dikaiosine, desde la visión de Séneca, otro de los grandes maestros estoicos. Séneca, con su estilo directo y profundo, nos enseñaría que la justicia es el principio, que nos impulsa a tratar a los demás con equidad y bondad, basándonos en la razón y la virtud. Para los padres, esto implica enseñar a los hijos a ser justos en sus interacciones, a valorar la equidad y la empatía, y a reconocer que cada persona merece respeto, sin importar sus diferencias o circunstancias. Séneca nos recordaría que la justicia no es solo algo que aplicamos a las leyes o a grandes cuestiones sociales, sino que también se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. Como padres, debemos mostrar a nuestros hijos que la justicia comienza en el hogar, en la forma en que tratamos a los demás, en la equidad con que manejamos conflictos y en cómo modelamos comportamientos justos ante ellos. La justicia como una virtud interna. Séneca subrayaría que la justicia no es simplemente cumplir con normas externas, sino actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia y sentido del deber. Para los padres, esto significa enseñarles a los hijos que ser justo no es solo evitar hacer daño, sino buscar activamente el bien. Les mostraríamos que la justicia implica ponerse en el lugar del otro, comprender sus necesidades y actuar con compasión. Un padre justo, según Séneca, es aquel que enseña a sus hijos que todas las personas merecen respeto, sin importar su posición social, sus errores o sus diferencias. Séneca diría, la verdadera bondad no se mide por lo que hacemos por aquellos que nos favorecen, sino por cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Este es un principio clave para enseñar justicia a los hijos, mostrar que ser justo no es solo algo que se hace cuando es fácil o conveniente, sino un deber constante hacia todos. El valor de la empatía. Séneca nos habría recordado que la justicia está profundamente ligada a la empatía. Ser justo implica ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, entender sus luchas y sus dolores. Como padres, podemos enseñar a nuestros hijos a no juzgar rápidamente a los demás, sino a intentar comprender sus motivos, a preguntar antes de asumir y a ser pacientes antes de emitir juicios. La justicia nace del entendimiento profundo de la humanidad compartida, y esta lección es esencial para una vida equilibrada. Séneca insistiría en que ser justo con los demás es una forma de ser justo con uno mismo, porque al actuar injustamente, cargamos nuestra conciencia con peso innecesario. En la crianza, esto significa enseñar a los hijos que, aunque a veces hacer lo correcto puede ser difícil o impopular, siempre es lo que nos permite vivir con paz interior. La justicia en el uso del poder. En su vida, Séneca fue consejero de emperadores y entendía muy bien los peligros del poder mal utilizado. Aplicado a la paternidad, esto significa que los padres tienen una posición de poder sobre sus hijos y deben ejercerla con justicia. Séneca advertiría que el poder no es para abusar ni controlar, sino para guiar y proteger. Un padre que sigue la justicia estoica no busca imponer su voluntad arbitrariamente, sino que utiliza su autoridad para guiar con sabiduría y equidad. La justicia implica no ser excesivamente duro ni permisivo. Séneca nos enseñaría que los castigos y recompensas deben ser proporcionales, basados en un sentido de justicia y no en emociones momentáneas de enojo o favoritismo. Para los hijos, esto es fundamental para desarrollar un sentido de confianza, en que serán tratados con equidad, lo que a su vez fomenta su propio sentido de justicia hacia los demás. Si lo que escuchaste aquí ha despertado tu curiosidad, suscríbete
y descubre más formas de aplicar estas enseñanzas estoicas en tu vida familiar. Vamos al punto 4. Templanza en griego se dice sofrosine, desde la perspectiva de Marco Aurelio, el gran emperador filósofo. Marco Aurelio, con su tono reflexivo y orientado a la acción, nos enseñaría que la templanza es el dominio de uno mismo, la capacidad de moderar nuestros deseos, emociones y acciones para alinearlas con la razón y la virtud. En la crianza de los hijos, la templanza es una virtud clave para enseñarles equilibrio, control emocional y la importancia de la moderación en todos los aspectos de la vida. La templanza como control de los deseos. Marco Aurelio nos recordaría que la naturaleza humana está llena de deseos, pero la verdadera fortaleza no está en satisfacer cada uno de ellos, sino en moderarlos. Domina tus deseos antes de que ellos te dominen a ti, nos diría el emperador filósofo. En la educación de nuestros hijos, esto significa enseñarles desde pequeños que no todo lo que desean es necesario o saludable. El mundo actual está lleno de estímulos que incitan al consumo excesivo, a la gratificación instantánea. Marco Aurelio nos recordaría que la moderación es el camino hacia una vida equilibrada y satisfactoria. Como padres, debemos guiar a nuestros hijos para que entiendan que a veces la paciencia y el autocontrol son más importantes que ceder ante cada capricho o deseo pasajero. Enseñarles a esperar, a valorar lo que ya tienen y a ser agradecidos es parte esencial de la templanza. La templanza en el control emocional. Marco Aurelio era un firme creyente en que no debemos dejar que nuestras emociones nos controlen. Para él, la razón siempre debía guiar nuestras acciones, no la ira, el miedo o la tristeza. El alma se vuelve invencible cuando se mantiene tranquila ante el caos exterior, nos diría. Para los padres, esta enseñanza es crucial al ayudar a los hijos a gestionar sus emociones. Los niños, por naturaleza, experimentan emociones intensas y es normal que a veces se vean abrumados por ellas. Marco Aurelio nos enseñaría que nuestra tarea como padres es mostrarles cómo responder a estas emociones de manera equilibrada. No se trata de suprimir lo que sienten, sino de enseñarles a no dejarse llevar ciegamente por la ira o la frustración. Respira, piensa, luego actúa, les diríamos siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio. La templanza es esa pausa reflexiva entre el estímulo y la respuesta. Un padre que vive la templanza estoica enseña a sus hijos que los momentos de mayor estrés o conflicto son también oportunidades para practicar el control emocional. Marco Aurelio vería esos momentos como ejercicios para fortalecer la mente y recordaría que en la vida no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. Que tus emociones no te arrastren. Mantén la serenidad, nos recordaría el emperador filósofo. La templanza en el uso del tiempo. Marco Aurelio en sus meditaciones habla constantemente de lo valioso que es el tiempo y cómo debemos usarlo con sabiduría. Como padres, podemos enseñar a nuestros hijos la importancia de la templanza en la gestión del tiempo. En un mundo lleno de distracciones, el autocontrol se extiende también a cómo decidimos pasar nuestro tiempo. No malgastes tu vida en lo que no importa, diría Marco Aurelio. Marco Aurelio nos enseñaría que la templanza es la virtud que nos permite vivir con moderación, serenidad y equilibrio. Como padres, nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta virtud en todos los aspectos de su vida, desde el control de sus deseos hasta la gestión de sus emociones, el uso del tiempo, el cuidado de su salud y la forma en que tratan a los demás. Enseñarles a vivir con templanza es enseñarles a vivir con sabiduría, moderando los excesos y encontrando la paz interior en cada situación. El dominio de uno mismo es el mayor poder que uno puede poseer, nos recordaría Marco Aurelio. Como padres, al practicar y enseñar la templanza, estamos guiando a nuestros hijos hacia una vida más plena, más equilibrada y más feliz, donde el verdadero placer se encuentra en el autocontrol y la serenidad. Si este viaje hacia las virtudes estoicas ha resonado contigo, si has encontrado valor en estas enseñanzas
para aplicarlas en la educación de tus hijos? Entonces, te invito a suscribirte. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y descubriendo más sobre cómo llevar una vida plena y equilibrada. Dale like si este contenido te ha inspirado y no olvides compartirlo para que más padres puedan unirse a este camino de sabiduría y templanza. Nos vemos en el próximo capítulo.